Hola, ¿estáis de vuelta? Perfecto, pues vamos al lío otra vez. Ahora lo que se trata es de hacer lo contrario, es de pasar de decimal a binario. Entonces nuestra entrada en este caso va a ser un número en decimal y nuestra salida va a ser un número en binario. Es decir, si nosotros ahora hacemos a binario 5, un número en decimal, esto me va a devolver una lista que va a ser la lista 1, 0, 1. Es decir, lo que tenemos que hacer es justo la operación inversa a lo que estábamos haciendo antes. Por lo tanto, aquí nuestra definición de función va a tener como argumento únicamente un número n. Dime, Lourdes. Ahora lo vemos, cómo hacemos la conversión. Vale, ahora os explico. Vale, para hacer esto nos tenemos que acordar de cómo se convertía un número decimal a binario. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, nos vamos a poner el 14 para que haya algún 0, o el 12, empezábamos dividiendo por 2. Esto da 6, 12, 0. Divido entre 2, 3, el resto 0. Divido entre 2, 1, resto 1. ¿Vale? El número final es 1, 1, 0, 0. Entonces, si tenemos los números, si tenemos el número, lo que tenemos que hacer siempre es dividir entre 2, y ahora lo que tendremos que fijarnos es en ese número que tendremos que seguir aplicando la recursividad sobre él, y en ese de ahí. Fijaos que si yo tengo esta parte de aquí, hasta aquí, es como traducir el 6. Luego, si yo tengo el 12, esto sería lo mismo que pasar a binario la división entera n entre 2, que es 12 entre 2, y a continuación añadir el resto de la división. Que en este caso es el 0. ¿Vale? Si tenemos otro número, por ejemplo el 25, esto sería equivalente a poner en binario el 12, que es la mitad, haciendo el floor sobre él, eliminando la parte decimal, y a continuación poner el 1, porque el resto de la división es un número impar y es 1. Si tenemos el 28, será lo mismo que poner en binario el 14 y a continuación poner un 0, porque el resto de la división entre 2 es 0. ¿Vale? Vamos a hacerlo para un número pequeñito, el 5. El 5 será lo mismo que poner a binario 2 y a continuación poner un 1. ¿Vale? A binario 2 ya sabemos cuál es. 1, 0 y a continuación poner un 1. Luego es el 1, 0, 1. ¿Se entiende la recursión? ¿Entendéis la recursión? ¿Sí? El resto, ¿vale? Ahora las operaciones que tenemos, el resto lo podéis hacer mediante mod. ¿Vale? Eso es. Esa es la operación de resto. Y luego tenéis otra operación, que es la operación floor, que también vimos en clase. Que lo que hace es, dado un número, lo que hace es eliminar la parte decimal. Luego floor de 3,5 daría 3. ¿Vale? Necesitamos ambas partes.
Pero lo primero que te tienes que plantear ahora es cuál es el caso base, porque fíjate que ahora no será que la lista esté vacía, porque no le estás dando una lista. Por ejemplo, si el número es 0, ¿qué tendrás que devolver? Vamos a ir poniéndolo. Muy bien, entonces tenemos un const y tenemos que si es igual n a 0, ¿vale? ¿Qué tendré que devolver? ¿Un 0, seguro? ¿O un 1? No. ¿En qué formato? La cuestión es, primeramente, acuérdate de que... ¿Qué devuelve la función a binario? ¿Pero qué devuelve? ¿Qué tipo de dato? Muy bien. Entonces, si devuelvo una lista, no puedo devolver un 0, porque eso estaría mal por lo que decíamos antes. ¿Qué tendré que devolver? Una lista con el 0, ¿vale? Que es distinto. Entonces, aquí tendríamos que poner una lista con el 0. ¿Vale? No es lo mismo un 0 que una lista que contenga el 0. ¿Vale? Siempre tenemos que tener en cuenta el tipo de retorno. Entonces, siempre tenemos que devolver algo que sea equivalente al tipo de retorno. ¿Vale? Igual, si n es 0, tendremos que devolver 0. Pero si n es 1, ya estamos con... Muy bien. Si n es 1, devolvemos 1. Y si no, ya es cuando podemos empezar. A ver, tú estás diciendo... A ver, tú estás diciendo a binario ¿de qué? A binario de float, ¿vale? De mod. Uh-huh. Muy bien, ahí estás cogiendo ya el concepto. Vale. La cuestión ahora es ¿qué hacemos con esto? No, pero esto tú has hecho la llamada recursiva. Entonces tú tenías el 25 y ahora esto lo que te va a devolver es el 12 en binario. Ahora, ¿qué más tienes que hacer? No paras ahí. No, esto te va a devolver esta operación, si esto funciona bien. Si yo le he puesto 25, me va a devolver el 12 en binario. El 12 en binario es 10100. Creo. Ahora, claro, ahora después, o sea, esto me va a devolver eso. Ahora yo le tengo que devolver. Ah, no, espérate, esto no es esto. Esto no es mod, esto es división. ¿No? No, es el resto. Mod es la operación de resto. Es el porcentaje en C. Sería una división entera. ¿Vale? Para eso haces el floor, para eliminar la parte decimal de la división. Entonces divides el número entre 2 y teníamos el 25. Aquí generamos el 12, 12,5 realmente. Con el floor quitamos esta parte decimal y nos quedamos con el 12. Y ahora aquí tenemos la llamada a binario 12. ¿Vale? Interesante, porque ahora lo que le tenemos que hacer es, eso me va a devolver una lista, porque a binario devuelve una lista. Con el 12 en binario. Ahora yo lo que tengo que hacer a continuación, que ahora sí que es el mod. Claro, ahora el resto de la división, esto por un lado. Por otro lado tenemos el resto de la división de n entre 2. ¿Vale? Entonces, por aquí tendríamos esto. Por aquí tendría un 1. A ver cómo hago un const, porque el const, fíjate que pone... Claro, ahí no puedo hacer un const, exactamente. Un append no puedo porque un append son 2 listas. Pero a lo mejor sí que puedo, porque, vale, un append son 2 listas. Lo que me pasa es que yo aquí no tengo una lista. Claro, entonces yo ahora puedo hacer precisamente eso. Lo convierto en una lista, esto de aquí,
y ahora sí hago un append. No. Pero ¿cómo vas a hacer un const? Tú fíjate que yo tengo aquí una lista. Ah, bueno, lo que podrías hacer es, eso sí, así sí. Harías un const con el reverse y luego un reverse de todo. Eso también, perfecto. Ese es otro enfoque. Muy bien. Ahí sí que has visto la recursividad. Vale, de los que estáis en casa, ¿lo veis bien? ¿Entendéis cuál es el enfoque? Sí que lo es. ¿Pero lo has pillado ahora, Vicente? Vale. Claro, y hay múltiples soluciones. Aquí para esto siempre es... Ahora vamos a comprobar solución. Acordaos, para comprobar solución, lo primero, ver el tipo de datos que se devuelve. Siempre tiene que ser una lista, porque en este caso lo que se devuelve es una lista. Nos vamos al primer caso. Es una lista, está claro, lista de 0. Nos vamos al segundo caso, también es lista de 0. Nos vamos al último caso, estoy haciendo un append de 2 listas, que es una lista. Ese es el primer test. Ya tenemos eso. Nos ponemos un ejemplo del caso general. A binario, pues como hemos hecho antes, de 25. Lo primero, estoy haciendo la llamada recursiva a binario de 12, que me da justo lo que tenemos ahí en el circulito. Dime. Y al binario directamente le pusiéramos un reverse. No puedes aquí a este. A todo, vale, harías un reverse, pero el reverse no tiene nada que ver. Tendrías que hacer el reverse. Ahora tendrías que hacer el const de aquello. Sería const de este segundo término, reverse del primer término, y luego todo reverse. Y entonces sí, porque lo que estás haciendo es insertar el elemento y luego darle toda la vuelta. Ahí delante no le podrías poner un reverse. Eso es lo que me refiero. Pero reverse, aquí delante. Aquí. Efectivamente, aquí te quedaría ordenado ya. Pero no puedes poner aquí un reverse. Si esto... Ahí sí. Vale. Pero tendrías que cambiar después por... Tengo que, si hago el reverse aquí, ahora le tengo que hacer el const de esto y luego tengo que hacer el reverse de todo. Es más fácil así. Es más fácil así porque es intuitivo. Tengo esto y luego esto. No voy a... Entonces, aquí tenemos el 25, que es este primer término, aquello que es el 1, ¿vale? Esto es la conversión del 12, y ahora lo que estoy haciendo es un append de esto y aquello metido dentro de una lista, con lo cual me daría el resultado que esperaba. Entonces, esas son las dos comprobaciones sencillas que siempre tengo que hacer en todos los ejercicios. Este es el final ya, esto va todo... No me acuerdo, el 20 y algo creo que... Luego te lo puedo mirar. ¿Vale? Define una función que, dados dos números a y b, calcule a elevado a b. Esta facilita. ¿Vale? Se supone que b es entero, si no mal lo llevamos. Hacer la potencia a elevado a b. Eso tiene que calcular a elevado a b.
Esa facilita, esa no puede... ¿Vale? Suponiendo que B es entero. Pero a eso no vas a llegar siempre, luego con la recursión. Así que es mejor. Tú piensa primeramente en el caso. Ah, eso es otra cosa, ya, ahí sí. Lo que me estoy diciendo, primero tengo que buscar cuáles son los casos que sabemos, y después ya voy complicando la vida. Vale, entonces podrías decir o bien si B es 1 o si B es 0. ¿Vale? Si B es 0, claro, da 1. Vamos a ponerlo debajo para hacerlo como siempre. Y si no, quedará. Ahora, si B es mayor que 0, sí, pero tendremos que multiplicar A, no por veces que haya B, pero entonces estaría resolviéndolo. Ahora tiene que haber la llamada recursiva. ¿Potencia qué? No sé, no nos inventemos variables nuevas. Potencia de A, muy bien, estamos multiplicando. A ver, A elevado a B es igual a A. Claro. Pues si tenemos esta regla de aquí, esto se convertirá aquí. Y ya está. No. Si A es 1, ¿vale? Si A es 1, entraríamos en el caso general. Esto significa que esto es la multiplicación de A por potencia de A0. Así que está bien que pienses eso, porque realmente este caso es porque ha dado de que es así, pero no pasaría nada si lo contemplas. Podrías haber dicho, además, haberlo metido dentro de un cont, si B es igual a 0, 1, y si B es igual a 1, pues A. También hubiera estado bien. Esta ya se ha resuelto antes en clase. Eso es, el factorial de n. En este caso, un único argumento. ¿Cuál es el caso base para el factorial? Esto sí que no lo tenemos que saber. El factorial para el que sí que conoces el resultado. ¿Cuál es el caso general para el factorial? La recursión. Claro, la recursión general, n factorial, es igual a ¿qué? Muy bien, n. Pero si lo quieres hacer recursivo, entonces n menos 1, si yo tengo 5, eso es igual a 5 por el factorial de 4.
Claro, pero lo defines como por el factorial de 4, porque 4 es el factorial de es 4 por 3 por 2 por 1. Si tengo el factorial de 10, eso es 10 por el factorial de 9, porque ya el factorial de 9 me incluye toda esa multiplicación. Muy bien, entonces al final voy a llegar a 0. Sí, pero si lo pongo con 1, si yo pidiera el cálculo de factorial de 0 no me lo podría hacer, porque yo lo habría definido para cualquier número mayor que 1 y para 1. Claro, pero si quieres con 1, eso sí que te sirve, habría al menos vale, que sería lo mismo que poner, por ejemplo, la p, ¿no? Bueno, y factorial, y p mayor que 0, ¿no? Ajá. Y después dentro ya pondría multiplicación n por factorial de n menos 1. Vale, pero lo primero es el caso base. El caso base has dicho que era si n igual a 0. No, ese es el general. Si n es igual a 0, ¿cuánto vale el factorial? Si n es igual a 0, ¿cuánto? Casi, venga, otro intento. Ahí sí, Lourdes, muy bien. ¿Cuánto vale el factorial de 0? Eso sí. Vale, y si no, pues ya lo tenemos aquí. N por el factorial de n menos 1. Lo único, acoplarnos a la sintaxis del if. Mal. Y más si cabe, como encima me lo pusieras entre paréntesis. Claro, no, que mucha gente hace las llamadas, directamente pone como los parámetros normales en una función. O sea, si vas a llamar f, en vez de hacer f con parámetro 3, por ejemplo, pues hacen esto. Vale, vale. Esto no, esto es un fallo serio. No hay sintaxis. Todos son esas expresiones. Luego la expresión tiene ese formato siempre. Eso. Sí, sí. Sí, ya... ¿Vale? Comprobaciones. Vamos de nuevo a hacer la comprobación. Lo primero, factorial de n me tiene que devolver un número. Luego tengo que comprobar que en todos los casos estoy devolviendo un número. ¿Vale? En este caso estoy devolviendo un número que es el 1, en este caso estoy devolviendo el resultado de una multiplicación, es un número. Luego en los dos casos devuelvo un número. Siguiente prueba, voy a probar factorial de un número y supongo que el factorial está haciendo lo que toca. Entonces en ese caso yo estaría haciendo por, si el número es el 12, 12 y hacer la llamada a factorial de 11. Esto me devolvería 11 factorial y estaría haciendo esa multiplicación. Luego esa multiplicación sería correcta. Ese test siempre es necesario. ¿Vale? Y ahora nos queda el último de aquí, de este listado de ejercicios, que dice, define una función que aplique una misma operación suministrada como parámetro sobre todos los elementos de la lista. Una misma operación suministrada como parámetro sobre todos los elementos de la lista. Es decir, que me aplique la función. Exactamente. Exactamente. Si yo tengo aplicar, lo has visto muy bien, de una función f sobre una lista L, esto es equivalente a hacer un mapcar. No, directamente. Mapcar de f sobre L. Esto lo que hace es aplicar la función f sobre la lista L. Vale, ahora, utilizando esa función aplicar, ¿cómo podría multiplicar por 2 todos los elementos de una lista? Empezar a trabajar un poquito con la sintaxis.
Sí, utilizando la función aplicar. Es decir, yo tengo la lista. No, pero por 2 no es una función. Ajá. Eso es, muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero ¿cómo pongo la función de por 2? Esa es la cuestión. O sea, yo estaría llamando a aplicar. Pero como por 2 no existe como función. A ver, si yo lo que quisiera es añadir 1 a todos los elementos de una lista, yo podría hacer esto. Obtengo la función a partir de su nombre. No, con por 2 no, porque por 2 no existe como función. 1 más sí que existe como función, pero por 2 no. Sí, pero necesito pasarle la función por 2 aquí. Yo aquí, esto me sumaría 1 a todos los elementos de la lista. ¿Vale? Si yo hago esto, aplicar me haría exactamente lo mismo que mapcar, ¿vale? Y por lo tanto me devolvería 2, 8, 10, 5. La cuestión es cómo, en lugar de pasar la función 1 más, que sí que tiene un nombre, la función que añade 1 a cada elemento tiene un nombre en list, que es 1 más, no hay una función que se llame por 2. Claro, necesariamente tendría que pasar una función lambda. Entonces, para hacerlo de esta manera, tendría que hacer aplicar y el primer parámetro sería la función que sería lambda sobre x devuelve por 2x y ahora sí la lista sobre la que lo quiero aplicar. No, en este caso es la función la lista. Sí, pero me refiero, si tú no tuvieras la lista como tal, y te tipo tenemos problema de que aplica sobre la lista L. Pues pondrías ahí L. Pero si es la lista resultante del mapcar. Pero es que no es la lista resultante del mapcar, es equivalente al aplicar. Aquí aplicar lo hemos definido que sea igual a mapcar. Mira aquí aplicar y lo único que hace es trasladar eso a mapcar. Esto es equivalente, esto es exactamente lo mismo que esto realmente. ¿Vale? La cuestión es cómo se pasan las funciones. O bien puedo pasar una función a partir del nombre que tiene este formato, o bien puedo definirme la función como parámetro ahí dentro, que es ese segundo enfoque. ¿Vale? Supongamos ahora que queremos una función que les demos dos listas y lo que nos dé es la suma. Elemento a elemento. Eso es. A ver, Vicente, ¿cómo hago eso? No, sin utilizar la función aplicar. Lo que se trata es de que nos sume elemento a elemento dos listas. O sea, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a ponerlo de fun sumar listas, L1, L2, ¿vale? Y lo que queremos es que sume las listas elemento a elemento. Podremos sacar, eso es una manera de hacerlo, muy bien. Podríamos ir sacando, eso es, eso sería la manera recursiva de hacerlo. Claro, es la cuestión de lo que os digo, que siempre intento en algunos exámenes
poner alguna solución corta. No, lo puedes hacer directamente con el mapcar. Claro, el mapcar aplica la función. Si yo le digo mapcar sobre L1 y L2, directamente lo hace. Porque esto lo que hace es aplicar esta función primero sobre el primer elemento de estas dos listas y así sucesivamente hasta que se cierre. ¿Vale? Voy a cortar la conexión porque se está acabando la batería. De todas maneras, no vamos a resolver más ejercicios, simplemente por comentarlo, que cuando se acabe, simplemente se acabará y se cortará la conexión. ¿Tenéis alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy? No, pues lo dejamos aquí entonces, que ha coincidido justo, ya sé que la duración de mi batería son 2 horas y 1 minuto, la duración de la clase.